Ahora, ahora que habla uno se acuerda más fácil que tiene que grabar. Eh, como les decía, entonces nos quedó esta última sección o esta última parte de la clase que es sobre Egipto. Hay cosas que las vimos, así que las voy a pasar rápido. Nos centramos en lo que nos faltaba, que era la parte de las placas, y luego ya comenzamos con la presentación que corresponde al día de hoy. Bueno, habíamos hablado un poco sobre la necesidad de llegar a Egipto y un poco el contexto comercial que va de la mano. Le había dicho en un momento de la clase anterior de que no era extraño que esto ocurriese, o sea, que diferentes pueblos fuesen a otras naciones un poquito más robustas, voy a decirlo así, a comercializar víveres, alimentación, materiales, etcétera. Entonces, en general, no es algo extraño que uno podría decir, oye, la Biblia se inventó esto de que la nación, o sea, o el pueblo hebreo fuese a habitar en Egipto. Claro, el hecho de que se habitase en Egipto tuvo una connotación política, obviamente, pero no era algo extraño considerando el estatus de José. Como yo le decía la vez anterior, lo que hizo José de darle un espacio por comodato, voy a decirlo así, por préstamo en Gosén para que se estableciese el pueblo, no era algo extraño, considerando quién era José. No podía hacerlo cualquier persona, no podía hacerlo cualquier autoridad, tenía que ser una autoridad de alto rango. Entonces, ahí como les digo, José calza, pero de cajón calza José. Entonces, nuevamente, no es que la Biblia invente eventos o invente acciones, sino que la Biblia actúa también, o sea, no actúa, pero la Biblia nos cuenta indirectamente aspectos culturales que están presentes en la época. También dándole veracidad al relato. Y por eso lo he dicho en más de una ocasión, es interesante conocer elementos culturales porque nos permite entender desde otras perspectivas la palabra. Ahora, también hablamos en su momento cómo este cambio implicó pasar de un pueblo sedentario, o sea, perdón, convertirse en un pueblo sedentario versus la vida nómade. Ciertos aspectos de su estilo de vida cambiaron, pero también, como lo vemos reflejado en Éxodo ya después, nos encontramos con una identidad diluida. Y es uno de los riesgos que las comunidades se enfrentan definitivamente ante diferentes amenazas. La amenaza de la pérdida de identidad. Que eso lo hablábamos al comienzo, cuando hablábamos de lo que es cultura y algunas características. Ahí hablamos con mucho más detalle de las pérdidas culturales. Pero el pueblo hebreo pasa por esto, sí o sí, ya sea porque no fueron capaces de ser firmes en la identidad que Dios les había dado, ya sea porque aún no la tenían desarrollada, considerando que no eran una nación establecida, y eso lo haremos un poquito en el siguiente PowerPoint, pero o por la influencia egipcia, que también era mucho más potente que la de ellos, en ese punto Egipto era un imperio mucho más formado, pero el tema es que la identidad del pueblo hebreo comienza a tambalear. Y nuevamente eso ya lo habíamos conversado con calma la semana pasada, así que no me detengo mucho más con ese punto. Eh, También hablamos de cómo pasamos de este pueblo establecido con un acuerdo político en Gosén a un pueblo en esclavitud. También yo les explicaba que a pesar de lo terrible que es lo que hace Egipto, no es como lo dije, ¿sabes? No es raro de ver. Me refiero, no es extraño lo que hace Egipto considerando su propia realidad. Egipto vio a Israel como una amenaza, lo ve como una amenaza no solamente de identidad, sino una amenaza literal por la capacidad que tenían ellos de multiplicarse. O sea, en un tiempo más iban a estar a la par con Egipto y eso podía significar un problema de guerra civil. Entonces, Egipto no actúa caprichosamente, a eso quiero llegar, sino que actúa con ese sentido. Y también les había contado durante la clase pasada el contexto del pueblo Ixo, que también ocurre en este lapso que tenemos entre Génesis y Éxodo, donde vemos a un pueblo egipcio que también tuvo que enfrentarse a su propia amenaza, a sus propios conflictos militares, y en este caso el conflicto con los Ixos fue brutal. Hablábamos un poco en función a lo que nos decía Flavio Josefo, de que fue tan potente el efecto de los Ixos que durante bastantes años ocupan una de las capitales de Egipto Bajo, eh, y hacen lo que quieran, pues piden tributo, ponen su rey, nuevamente se comportaron como si fuesen dueños de casa.
y a los egipcios les demoró bastante tiempo poder sacarlos recién de ahí y recuperar ciertos territorios. Entonces, cuando este faraón que no conocía a José se enfrenta a José, pero no, miento, se enfrenta a la realidad del pueblo hebreo y no recuerda, no tiene las memorias, no tiene el agradecimiento que tuvieron las otras generaciones pasadas, se le olvida y listo, hagamos lo que tengamos que hacer con estos personajes y fueron. Ya recordando que hasta ese punto a los israelitas no se les tocaba por respeto a José. Como este tipo fue tan importante que hasta ahí nomás llegamos. O sea, no los tocamos, los dejamos ser nomás. Ahora, también hablamos durante la clase pasada respecto a los métodos de control que ellos tienen, dos métodos específicos, la esclavitud y el control de natalidad. Ambos elementos súper interesantes respecto al tema. Y la pérdida de identidad, bueno, y eso básicamente sigue generando esta causa que hablábamos, o esta consecuencia, mejor dicho, de la pérdida de identidad del pueblo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que es poco lo que se nos habla de la transición de libertad a esclavitud del pueblo hebreo, sí hay muchos elementos a considerar, o sea, culturales, históricos desde la parte de Egipto también. O sea, es algo un poquito más complejo cuando uno lo analiza en perspectiva histórica. Ya. Uy, pero dije que falta una imagen, no, no se la puse, no. Dije lo mismo la semana pasada. Eh, bueno, al final hablamos de que el pueblo en esta condición de esclavitud como estaba, no iba a salir por cuenta propia, no iba a salir por un acuerdo, digámosle, formal, porque el pueblo de Egipto los tenía con el pie encima por miedo. Entonces menos iban a salir de otra forma. Entonces acá requiere la intervención divina, que es lo que vemos reflejado en los capítulos o en la primera sección del Éxodo, voy a decir así, cuando te habla de todo lo que fue la salida. Aquí vemos intervenciones divinas, intervenciones milagrosas, acciones contraculturales, incluso si lo quisiéramos evaluar en los conceptos que revisábamos al comienzo del semestre, porque fueron en contra de lo que la época hubiese pensado. Hubiese pensado en una guerra civil, hubiese pensado en una invasión externa, pero nunca con una intervención sobrenatural. Y ahora, hay personas, y es válido, encuentro, hacer el cuestionamiento, que cuestionan el tema de las placas, perdón, y las cuestionan. Y es válido. Ojo, si yo fuese una persona no creyente y me dicen eso, lo mínimo que hago es cuestionármelo. O sea, aquí me pongo en la posición de la persona que no es creyente. Y lo entiendo, créanme que sí. Eh, Cuestionan ya sea la veracidad del relato de las plagas o eh, la manera de accionar. Y es por eso que tú has encontrado en diferentes, ya sea documentales o reportajes, diferentes explicaciones que se dan al tema de las plagas, ya sea como acciones utilizando la naturaleza, que hay gente que lo plantea así, que son como una seguidilla de eventos naturales conectados que genera el caos en Egipto, o con una intervención al 100% divina. Ahora, si usted me pregunta si una afecta a la otra, la verdad, para mí no. Ya sea que fue una intervención 100% divina, o sea, que apareció de la nada, que Dios creó el evento natural desde cero, obviamente es un milagro, pero si Dios también hubiese hecho lo contrario, o sea, utilizar la naturaleza en maneras específicas para lograr lo que él logró, para mí también es un milagro, porque o sea, simplemente le está dando, ¿cómo se dice esto? Está dando curso de acción a la naturaleza. Y nuevamente, esa combinación de eventos y el efecto que tuvo en la gente y en Egipto y en el mismo pueblo, eso ya es un milagro, Dios ya intervino, ya sea usando métodos naturales o utilizando métodos creativos como tal, o decir así, creando de la nada. Sea cual sea la respuesta o una mixtura entre ambas, siguen siendo básicamente acciones contraculturales, novedosas respecto al efecto que éstas tuvieron. Ahora, no voy a detenerme en cada una de las plagas ni vamos a revisar cada uno de los textos porque da para mucho más, pero ¿por qué quería hacer esa mención respecto a la naturaleza? Porque cuando uno analiza las plagas muy concretamente, ¿ya?
Permiso, voy a poner el chat. Sí, bien como dice Amanda, Dios está en control de las cosas, naturales y sobrenaturales. Entonces, a lo que voy que no sería raro pensar en la posibilidad de una acción que Dios usara al 100% la naturaleza. A eso quiero llegar. Que lo haya hecho de la forma que lo haya hecho llamémosle las consecuencias que tuvo, ya lo hace milagroso. Por eso digo, no, sea cual sea la alternativa, no le quita el poder a Dios, a eso quiero ir, a la hora de entenderlo. Ahora, si uno analiza las plagas, tienen en general, así someramente, tienen mucho que ver con cosas muy comunes de la época. Que enfrentasen infecciones en el agua, porque al final lo que hace la sangre es evitar que yo tome agua, es lo concreto, es lo práctico, no quiero no poner el efecto, sino en lo práctico. Hace que no beba agua, posibles infecciones y todo lo que esto implica. Por ende, genera un problema básico, especialmente en una zona desértica. Listo, no tenemos agua. Las ranas también son señales de plaga, son señales de enfermedad. Lo mismo que los mosquitos que se guían por animales muertos o condiciones, digámosle, insalubres. Lo mismo que los tanos, que son como esta especie de mosca. El ganado muerto, no hay nada que decir de lo peligroso que es eso. Enfermedad, condiciones insalubres pueden traer úlceras como forma de enfermedad. El granizo es un evento aparte, ¿ya? Pero obviamente que va destruyendo campos, va destruyendo artesanía, va destruyendo lugares, nuevamente arrasa con lo físico, con el espacio. Las langostas, que eran unos animales que se les tiene terror en esa época, incluso hasta el día de hoy. Si uno busca videos de langostas comiendo o arrasando sembradíos, es muy potente ver la imagen, incluso hoy en día. Entonces, ver enjambres de langosta devorando lo verde es ya como para terminar de rematar el problema. Y por último, las tinieblas, que también tenemos un tema sobrenatural de golpe, y la muerte de los primogénitos, que es, voy a decirlo así, la guinda de la torta. Nuevamente, cuando uno analiza esto desde el punto de vista más bien frío, o sea, no frío, pero más emocional, uno habla de, oye, qué malo de que es Dios, porque qué terrible que es. Pero cuando uno lo analiza en la perspectiva del Dios del pueblo de Israel y básicamente cómo él lleva a cabo todo este movimiento para la liberación del pueblo, uno, vemos su poder, vemos su justicia, más que presente. Y también vemos una demostración de quién es Él. Y son cosas que a veces se nos olvidan, hermano, ¿eh? Yo sé que hay personas que van a encontrar la figura de Dios una figura autoritaria, una figura más bien, comillas, mala, con muchas comillas. Pero también hay que entender la justicia de Dios, porque esta no se rige por los cánones muchas veces de nuestro mundo actual. Y eso sí lo vemos como algo evidente. Eh, Ayer discutíamos bueno, no tiene que ver con esto, pero para conectar la idea. Discutíamos sobre lo que era ética, en un momento cuando definíamos unas cosas del trabajo, nada más que eso. Y claro, si yo comparo la ética de Dios con la ética del mundo actual, vas a tener brutales diferencias, porque la concepción de lo que es bueno y malo es totalmente distinto. Y esa diferencia es marcada, es clave. Ya. Bueno, por último, hay muchos estudiosos, teólogos en esta línea, obviamente, que relacionan la idea de las plagas no solamente a un tema físico, como hablábamos recién, sino que también la relacionan con las deidades de Egipto. Relacionan las plagas o la acción de las plagas con la acción contra un dios. Es como que aparte del daño físico que realizamos contra Egipto, Dios también va derrotando o va dejando claro su superioridad ante diferentes dioses en Egipto. La figura de Osiris, que es una de las diosas de la fertilidad y la vida, por ende, ahí está, ahí la agricultura era otro que faltaba, por ende que si pongo agua en la sangre, yo les decía, agua señal de vida, agua señal de sustento, infección, todo, no se toma agua. Entonces, es una forma de decir, Osiris, no, no vale.
Las ranas, que es la figura de Eka, con la magia y la fuerza. ¿Y eso por qué? Porque las ranas en algunas culturas era bastante mística, era un animal que se utilizaba para hacer brebaje, que se utilizaba básicamente como parte del rito pagano. Los piojos o esta figura de los tábanos con la tierra, no sé por qué, ahí me pillaron, perdónenme, hubo algunos que no pude entender por qué, no soy experto en mitología egipcia, seguramente si uno se pone a estudiar la mitología egipcia con detalle vaya a encontrar que el dios Geb, no sé, tiene una relación con ese tema, ahí me declaro que no pude encontrar la respuesta. El tema de las moscas, y esto es bien interesante, porque las moscas en muchas culturas son animales relacionados con el inframundo, porque se comen los cadáveres. Incluso en algunas culturas más específicas se habla de la importancia de la mosca al, comillas, consumir parte de tu alma a la hora de comer el cadáver. Una cosa bien interesante. Entonces no es coincidencia en este punto que se haga esta relación, porque la mosca, como les digo, es un animal de la muerte, un animal que está relacionado con ese contexto. La peste o la enfermedad en el ganado, que es la figura del dios Apis, también un dios de la agricultura, pero específicamente en la ganadería, es como que ahí tiene su eje. De hecho, este dios Apis es básicamente un becerro, y lo conversábamos hace un tiempo cuando estábamos en Pentateuco, de que muy probablemente la figura del becerro de oro que se hace en Israel antes de, o sea, durante el proceso de la conformación de la ley, no era un becerro cualquiera, no es porque a ellos se les ocurrió al azar, "Ah, hagamos un toro porque hagamos un toro", sino que tenía que ver con la deidad egipcia y para muchos es la deidad del toro sagrado, que es un toro dorado, que es un becerro, que en Egipto es la figura del dios Apis. Ahí hay un detallito, esto ya lo había comentado el año pasado, así que muchos deben acordarse, pero no falta el que no había estado en ese curso. Entonces acá hay una anécdota extra respecto a la figura de Apis. Bueno, en el caso de las úlceras, ay, perdón, me comí uno, en el caso de las úlceras también la figura de Set, que es uno de los dioses guardianes, puede decir así, uno de los protectores como que cuida las fronteras de Egipto. Tiene un poco esa función. También pues, pasamos la frontera y metemos enfermedad. La figura de granizo con la figura del dios Chu, también un dios aéreo. El aire tampoco se salva, pum, para adentro. Las langostas con Serapis, que son parte de los dioses hermanos, como en el caso de Osiris con la agricultura. Serapis también cumple una función similar. Las tinieblas, que tienen que ver con la figura de Ra, dios del sol, muy conocido a nivel de cultura general, probablemente más de algunos lo ha escuchado de alguna manera, la figura de Ra, ahí está también presente. Y por último, con la muerte de los primogénitos es la caída de todos. Como que listo, ya no hay ni primogenitura, no hay descendencia, no hay familia. Dios cortó todo eso. Y recordé lo que habíamos hablado en la clase anterior, si no me equivoco, respecto a la importancia de la descendencia. Ya, y cómo culturalmente una persona infértil o estéril estaba en maldición. Entonces, imagínense este caso, donde cortaste así, pero con una decapitación, em, la primogenitura, el valor del primer hijo, de la descendencia. Entonces, ahí ese golpe que le hace Egipto no es solamente un golpe hacia las divinidades, o sea, estoy cortando tu trascendencia, sino que también es un golpe a la cultura, porque estoy afectando probablemente en uno de los ejes más íntimos de la cultura oriental de la época, que insisto, este eje de eh, quienes vienen, tus hijos. Incluso voy a hacer un comparativo muy tirado de las mechas y aquí usted puede estar en desacuerdo conmigo. Cuando revisaba este material, cuando lo maquillaba, lo ordenaba, lo volvía a hacer, eh, yo me acordaba de esta parte, justamente por eso les digo que lo tenía muy presente, y por esto, por la película del Príncipe de Egipto, ahí venía todo. Eh, y yo pensaba, ¿cómo el coronavirus fue un poco esto? Y es una opinión muy personal.
Y yo aquí me hago responsable. ¿Cómo de alguna forma el coronavirus, sea de la forma que se originó, y no me voy a poner conspirativo ni nada? Haga usted lo que quiera, si quiere se vacuna, se pega cuchara, lo que usted quiera, eso me da lo mismo. Pero a lo que voy es que sea como sea, Dios utilizó al final de cuentas un medio natural, en este caso una enfermedad, para ponerle un paralelo al mundo. Y le puso un pape gigante al mundo. Un mundo que está tal vez yendo demasiado rápido, que está en una dirección muy alejada de lo que él quiere, pero le puso un alto. O sea, si hay una demostración moderna con la que yo pueda decir Dios es con esto. Porque listo, se paralizó el mundo, las ciudades paralizadas, los aeropuertos paralizados, la economía un desastre. Y se hizo. Entonces, nuevamente, fue tan potente la demostración del poder de Dios que paralizaste un imperio. Y de hecho te dice la palabra, Egipto estuvo a punto de ser destruido. Si tú combinas todos los factores que viste antes, a nivel político, ganadería, lo social, todo, casi te echaste Egipto. Eh, Esta idea de las plagas de una u otra forma constituye una lucha entre el Dios vivo y verdadero de Israel ante la multitud de los falsos dioses, ¿ya? Que eran objeto de culto en los egipcios, como lo hemos dejado más que claro hablar de la cultura egipcia. Aunque Dios empleó fenómenos naturales, que como les dije hace un rato, uno puede analizar si fueron creados de la nada o usar la naturaleza en una forma específica, eso cada uno puede tener su opinión, pero insisto que para mí da un poco lo mismo. eh, Estas plagas seguían siendo sobrenaturales, ya que fueron predichas de antemano. Ahí voy el punto. El hecho de que Dios las predice, las estructura, las organiza, las pone a sus tiempos, te deja más que claro de que no fue un evento o una conjunción de eventos casuales, sino que tiene que ver con una intencionalidad de Dios. Y por último, les voy a dejar de regalo, no lo voy a poner hoy día completo, pero les dejé el enlace porque soy bacán. Y les dejé el enlace de la película del Príncipe de Egipto, de la escena cuando. Pero si es verdad, pero si yo estaba viendo esta película cuando estaba haciendo la clase, esta no es broma, esta era la inspiración máxima. Eh, Oye, ahí está, hipervínculo. Yo les dejé el enlace, y en latino, si no me equivoco, para que vean que soy bueno, no se los puse en español para que no haya, ¿cómo se dice esto? Algún tipo de conflicto. Y se los dejé en latino, po, para que lo puedan ver. Ahí está. Oh, pero no lo compartí con audio, pero miren, me voy a explicar, no lo voy a poner en audio, para que después ustedes lo escuchen si no han visto la película. Si no la han visto, véanla, es preciosa. Eh, Y a mi parecer, de cine, o pues, voy a poner el audio, voy a poner el audio, ¿por qué no? Mientras explicamos, pongamos algo de fondo, para que despertemos, para que yo despierte. Voy a poner el audio, lo voy a hacer bien. ¿Cómo ponía el audio? Yo la otra vez hice cómo poner el audio en la pantalla, que este se me olvida. ¿Dónde está la configuración? Eh, Para tú poder Compartir un sonido. video con audio, ¿Sonido? comparte y abajo hay unos cuadritos pequeñitos que Sí, dice. lo acabo de. Muchas gracias. Voy a explicar con la música de fondo. Voy a darme el gusto. Eh, Película, véanla. Si no la han visto, véanla. No solamente por el respeto a la Biblia que se le hace, sino porque está muy bien hecha. Paso el dato, me encanta esta película. Está en mi ranking, está acá arriba. Y si usted me pregunta película cristiana, esta es mi favorita. Más que La Pasión de Cristo, más que Dios no está muerto, esta me encanta. Eh, pero véanla, de verdad que es buenísima. Bueno, a lo que iba a llegar es que independiente de lo que no le gusta en el cine, el tema de las plagas termina siendo un evento clave. Nuevamente, y aquí ya vamos cerrando. Contracultural por el efecto que genera en Egipto, también un efecto de identidad hacia el pueblo hebreo, que se estaba perdiendo. O sea, me estoy perdiendo en la cultura egipcia y voy como Dios
Bájale un poquito, profe, el volumen. Estoy gozando, ¿quieren que vaya? Estoy gozándolo. Déjenme gozarlo. Pero a lo que voy, perdón, es que de verdad lo estaba viendo el otro día cuando hacía esto, pero está bastante broma, por eso lo estuve dejé el clip. Ya, voy a hacer bajar porque realmente. Ya no se entiende eso. Bueno, resumen de todo. Más allá de todo lo que ocurre hacia Egipto, aquí voy a hacer un giro hacia el pueblo de Israel también recibe voy a decirlo, un impulso a su identidad. Este es Dios. Este es el Dios de nuestros antepasados, este es el Dios de los patriarcas, este es el Dios de Abraham. Y por medio de una demostración de fuerza, claro, y digo de fuerza en función no tanto literal, sino como lo veíamos desmantelando a Egipto, o sea, eso lo desmantela. Mano Pato, se escucha más fuerte usted que en la película. ¿Cómo? Perdón, se escucha más fuerte la película que usted. No importa, ya voy a cortarla. No entendimos su Hoy estaba inspiración. emocionado, perdón. Es que no sé por qué, yo lo puse muy bajito, pero parece que ahí la configuración es un poco distinta. Ya, voy a cerrar esta parte de la discusión. De hecho, ahí termina esta clase, o sea, termina ese PowerPoint, así que tranquilo, no voy a mostrar nada más. Ya, llegando al punto de cierre. Plagas, efecto contracultural hacia Egipto, una forma novedosa, distinta de enfrentar la esclavitud, de enfrentar la opresión, que tiene su efectividad más que demostrada. Es una acción de identidad hacia el pueblo, recordándoles el poder del Dios de Abraham. ¿Quién es Dios? Recordándoles quién es el Señor ante cualquier cosa. Y por último, hablamos lo que decía al final, desmantelando los poderes de Egipto, desmantelando las bases del imperio, desde lo que es alimento, agua, ganadería. O sea, no es coincidencia que la plaga de la sangre parta por Egipto, o sea, por el Nilo. Recuerden lo que habíamos hablado de la importancia del Nilo. Entonces, nuevamente, y esto que nos sirve un poquito para a modo de reflexión, cómo en resumen Dios también actúa sobre la cultura, aunque eso se nos olvide, o no lo evaluemos de esa perspectiva. Dios actúa sobre la cultura, y en este caso actuó sobre la cultura egipcia. Ya, comentarios, dudas, preguntas, consultas, antes de que pasemos al tiro al PPT correspondiente. Patricio, Sí. en alguna oportunidad escuché sobre el tema de lo que pasó en Egipto, de estas señales, y el estudio era bien extenso en cuanto a como a delimitar cada señal que correspondía a un ataque directo a cada dios de Egipto. Y la verdad que cada señal atacaba a 2, 3, hasta 4 dioses egipcios. Sí, No sé paréntesis, paréntesis. Recuerde lo que habíamos dicho, no sé si viene otra pregunta, pero justo para no se me olvide ese detalle. De hecho, lo habíamos dicho de que las mitologías politeístas con panteones tan amplios tienen diferentes cualidades. Uno, que muchas veces hay dioses locales. O sea, no es el mismo dios relacionado con la agricultura en una comunidad de Egipto, por ejemplo, en el Egipto Alto y el Egipto Bajo. Entonces, por eso en parte se da esta mezcla de dioses que hacen un poco lo mismo. Aparte que también está el factor, y lo hablábamos en la unidad 1, de cómo cuando los pueblos se constituyen y conquistan a otros pueblos, también van adaptando sus dioses. Entonces se hace un panteón mucho más robusto. Ahora sí, prosigue. Ese era mi paréntesis. Sí, no, y lo otro que es bueno por lo menos tener no sé dónde lo encontré ese material, pero lo voy a buscar, porque me pareció bien interesante. Y otro material similar a esto, que en algún momento también leí, tiene que ver con los efectos naturales de cada señal. O sea, Dios usó la naturaleza para afrontar los dioses de Egipto. Y cada señal tenía una explicación científica en cierta medida de cómo ocurrió. Ahora,
obviamente en los tiempos todavía no hay mucha certeza de cuánto duró estas plagas, pero sí se puede explicar hasta científicamente Ujú. cada una de ellas. Ahora, obviamente, uno dentro del marco de fe, uno cree y uno ha visto estas películas que mostraba y uno se forma otra concepción de estas plagas, pero para usarlo como una fuente evangelística se complica un poco porque es difícil hacer creer a una persona que no tiene conocimiento, que no tiene fe, Ujú. en hacer creer esto y que esto fue bueno y que esto fue Claro, y que esto ayudó a su pueblo, pero con la contraparte de que todo un imperio fue prácticamente destruido. Yo creo que son dos miradas que a mí por lo menos me han llamado mucho la atención, que una mirada más bien cultural de los dioses de Egipto y la otra que tiene que ver científica, donde explicaba así con lujo de detalle cómo ocurrió cada señal. claro. Mira, yo lo decía hace un rato, y también entiendo lo que dice Pablo, porque al final de cuentas Dios está utilizando medios naturales, por ende hay un efecto plausible, que a veces Claro, se nos olvida en la espectacularidad del relato. Em, exacto. la interpretación más tradicional de la teología, la pone que te pone en el tiempo de las plagas en unos 10 meses, 9, 10 meses, Mm. donde ocurre todo esto. Ya, es una de las interpretaciones más tradicionales del relato, el tiempo. Y con eso también es bueno que nos hagamos también, quitando un poco esta idea de como que las plagas pasan de un golpe tras otro, como no, hablamos de un proceso bastante extenso y natural. Y Claro, eso también es un punto, un poco lo que decía Pablo. Y yo lo explicaba muy rápidamente. El agua contaminada con sangre trae enfermedad en el ganado, trae enfermedad a la gente que consume esa agua, trae por ende una dificultad a la hora de sembrar, trae las moscas y trae hay una explicación, creo que quitando lo que ocurre con los primogénitos, con la oscuridad y con el granizo, que son mucho más externas, hay un ciclo que uno podría llegar a entender o interpretar. Entonces, bajo esa premisa, uno podría hacer algunas conjeturas a nivel científico. E insisto, y eso no le quitaría de ninguna manera peso al Señor, y eso es bueno también eh, que se use ya sea como un argumento, como una reflexión, porque a veces que una persona que no es creyente lo puede utilizar así, oye, pero si esto es natural, claro. pero ¿acaso Dios no es Dios de naturaleza? Dios no es Dios que creó todo, que le dio forma a todo, ¿por qué no podría usar la naturaleza? Entonces, también para que no se piense que eso es de esa manera. Mira, y un poco para reforzar la idea de la figura, un poco que uno usa de explicarla, ya sea con películas o con imágenes, las 10 plagas, ¿saben? Y esto va a sonar súper malo de mí, yo me voy a, como dice, auto boicotear. Eh, donde yo encontré que hicieron una no voy a decir buena, pero interesante manejo del relato de las plagas en la novela de Moisés. Y perdonen que use de referencia a la novela. Yo fui uno de los detractores de la novela de Moisés, pero después la terminé viendo. Eh, Rasgué vestidura. No, quizás por qué no, y aquí voy a defenderme. Porque claro, cuando uno en ese momento aparece de golpe, y dice, oh no, Moisés es un triángulo amoroso, ¿qué pasa acá? Dios mío, oh my God. Y vienen todo el puritanismo que uno tiene a ese oculto. Pero cuando uno lo analiza en contexto de novela, en contexto de una fantasía, es bastante interesante. En el sentido de que intenta ampliarte como una novela que te cuenta muchos relatos como a largo plazo, ciertos eventos. Y cuando pasa la parte de las plagas, no te la cuentan todo como en un capítulo, sino que de hecho pasa una plaga, pasan capítulos donde se ven todas las consecuencias de la plaga y después pasa otra cosa. Y más allá del contexto de novela, y lo aterrizo muy bien, pero es interesante cómo intentan mostrarte un poco la vida en Egipto durante las plagas. A eso quería llegar. Porque te usa diferentes personajes inventados de la novela, secundarios de Egipto, un guardia, una señora tanto, uno hebreo, bla, bla, para mostrarte todo eso.
Y igual te sirve como una reflexión, como que, claro, pues pasó el tiempo. Entonces, Egipto intentó seguir con su vida, con todas las complicaciones que esto podría haber generado. Y es bastante interesante cómo lo hace. Por eso digo de que es un ejemplo un poco ortodoxo, pero lo que hace la novela no es malo para explicarte un poquito lo que pasa en el proceso. Y como les digo yo, entre 9 y 10 meses es lo que se presume que duran las plagas. Entonces, también no hablamos de algo mágico que pasó en un solo momento, sino que también hablamos de un proceso natural por el cual tú vas viendo el efecto que tiene Dios en Egipto. Y que bien, como decía Pablo, lo deja en la ruina. Ahora, respecto al segundo punto de la reflexión, eh, ¿cómo congeniamos, voy a decir yo, cómo congeniamos esta figura de Dios con este Dios destructor, que es una de las cosas más complicadas que nosotros hacemos como cristianos? Eh, yo en lo personal, y es una visión muy propia, y puede ser que esté súper equivocado, eh, yo cuando predico nunca trato de olvidarme del del Dios de justicia. Y perdone que lo diga así de tajantemente. Creo muy humildemente que es una mala costumbre que nos hicimos como iglesia evangélica en general, ¿ya? Y lo digo así, mala costumbre, eh, de predicar la parte linda, comillas, ¿ya? Y no quiero que se malentienda. Y no porque no sea importante lo de la misericordia, que de hecho creo yo que es el fundamento. Nos fundamentamos en la misericordia, nos fundamentamos en el Evangelio de gracia. Pero si no entendemos que esa gracia es tan importante porque va de la mano de la justicia de Dios que vemos graficada en muchas maneras, ya sea en la Biblia, en nuestra propia vida, donde a veces hemos tenido que en palabras sencillas, manejarla, o sufrirla de una otra forma, o verla, ser testigos de ella, se nos olvida también que es un Dios que aborrece el pecado. Y nuevamente, yo, y es una opinión personal, y pues digo, parto de esa premisa, eh, tenemos que ser sabios y aprender a hablar de estas cosas. Aprender a hablar de que no es que sea un Dios distinto del Antiguo Testamento. Es como que hay gente que los separa y tal, la derecha antigua, no, Dios uno, Dios dos. No, yo creo que nunca ha sido Dios dos dioses. Creo que la publicidad que hacemos es una publicidad muy mala, una publicidad enfocada en el Dios, en un aspecto muy particular de Dios, y se nos olvida nuevamente lo otro. Entonces, cuando predicamos de forma un poquito más integral ese tema, creo que de una u otra forma se entiende un poco mejor. A la gente no le va a gustar de golpe, obviamente, porque estoy planteando algo que es súper eh, fuera de la norma, pero que también es necesario, porque es Sí. para... perdón, Luz. Sí, disculpa, es que es parte de conocer a Dios, es conocer su carácter, conocer sus atributos. Y cuando conocemos que Dios es justo, eh, y que en su justicia no puede pasar por alto el pecado, po. Entonces, eso lo hemos estado viendo con los hermanos en las clases de Romanos, Claro. la justicia de Dios. Y entenderlo es maravilloso también porque Dios no nos juzga para condenarnos, sino todo lo contrario, po. Así que no, es bien bonito conocer que Dios no es solo amor, porque muchas veces se predica que Dios es amor nomás, pero conocer los atributos de Dios nos da un panorama súper distinto. Ujú. Totalmente. Y como bien como, bueno, un poco díselo, y cuando uno estudia especialmente ciertos pasajes como en Romanos, en el Nuevo Testamento, te das cuenta de que el Dios nunca dejó de ser justo. Y por eso ya con el tema del Dios uno, Dios dos. No es que sean dos dioses, solo que a veces nuestra predicación se enfoca mucho en ciertas líneas. E incluso Cristo mismo te habla mucho de la justicia de Dios, no te habla como de un Dios de amor sin consecuencias. Dios te habla Cristo te habla de la justicia de Dios. Mm. Nuevamente, pero ahí nosotros elegimos enfocar ciertos temas y a veces darle menos fuerza a otros, cosa que sí creo que es equivocada. Creo que hay que tener ahí un poquito de criterio y un poquito de equilibrio, porque si no pasan estas cosas, que nos quedamos como sin explicación ante estos relatos. ¿Ya? Eh, Hermano Patricio, sí, sí, adicional a lo que usted habla, en el Nuevo Testamento el mensaje de los apóstoles
tenía un esquema, una forma, y dentro de esa forma el mensaje central de la predicación tenía que ver con la crucifixión, o sea, con el proceso, digamos, de Cristo, ¿cierto? Y lo que significaba eso para la salvación o para el mundo, ¿cierto? Ese era el centro de los mensajes, de todos los mensajes de los discípulos de Dios, de Cristo. Entonces, o sea, en el fondo, el Dios es justo con respecto al pecado, el proceso de su crucifixión de su Hijo, digamos, nos permite darnos cuenta el amor de Dios. O sea, es como esto más esto igual esto otro. Y ahí Totalmente, concuerdo también con lo que dice mi hermana Luz, que tiene que ver con conocer los atributos de Dios. Eso, nada más que totalmente, agregar. no, gracias por el complemento, hermana Marisa. Ya, avanzamos entonces un poquito a la clase número 7. Esta no se las he enviado, tengo que enviárselas hoy día, para que estén atentos al correo. Chiquito, se las voy a enviar rapidito en la tarde, porque no tengo mucho que hacer después, así que se las envío apenas terminemos. Perfecto, PowerPoint o clase número 7. Bueno, hemos avanzado en lo que respecta a la parte histórica. Usted sabe, como ya se los dije en su momento, la unidad 1 fue todos los conceptos de cultura, fue mucha definición. Mientras que ya en esta segunda unidad nos metimos de lleno a los aspectos culturales dentro de la historia de Israel, partiendo por el Antiguo Testamento, hasta que, ahí está, perdón, voy a adelantarme para que se entienda el mapa. Eh, Partimos en el periodo presinaico, que comprende cierta cantidad de libros. Vamos al premonárquico, luego iremos al monárquico en la clase número 8, exilio, restauración en la clase 9, y luego la clase 10 que trabajaremos de lleno con Intertestamento y Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces un poco para que vayamos viendo la línea que estamos siguiendo. Ya, ahora sí. Nos vamos de lleno al periodo premonárquico. ¿Ya? Antes de la monarquía, desde el Éxodo y todo lo que implica el periodo de los jueces. Ahora, en esta clase vamos a revisar 4 puntos. Ya, pueden ser muchos más, pero reduje porque si no, nos queda algo mucho más gigante y la idea es que podamos ir redondeando ciertos temas. Primero que todo, la necesidad de la ley, los 10 mandamientos como tal, la cultura cananea y la conquista de Canaán, si esto se convierte o no en un desafío a la cultura israelí. ¿Ya? 4 puntos que aborda esta clase número 7. Que son en general elementos claves para entender los contextos, el contexto cultural donde estamos, perdón. Insisto, se nos van a quedar mucho en el tintero, se nos están quedando mucho en el tintero, pero por factor de tiempo no podemos ver todo. Si usted se da cuenta, solamente en Egipto nos aguantamos una buena cantidad de tiempo que es muy completo. Y de hecho, si usted quisiera especializarse o meterse a estudiar más la mitología egipcia, la cultura egipcia y cómo está se relaciona con la cultura hebrea, también tenemos para mucho tiempo más hablando, porque ahí se nos agregan muchos más elementos a la discusión. Ya, avanzamos entonces un poquito. Les mostraba recién este mapita. Ok, ¿dónde estamos? Acá. Exactamente en qué momento nos encontramos histórico para que nos podamos ubicar. Pensé que tengo en el chat. Ah, perdón, no había leído el mensaje. Dice, claro, haciendo referencia a cómo Dios también endurece el corazón de Faraón en el momento que hablábamos recién. Sí, cierto, es igual es un factor, pues Dios también lo hace con intencionalidad. Ahora, volviendo a la clase acá. Desde el punto de vista cultural, el periodo premonárquico es el tiempo que transcurre entre la entrega de la ley de Dios a Moisés y antes de la elección del primer rey de Israel. Ya, ahí podemos ya hacer un plazo de tiempo un poquito más formal. Desde la entrega de la ley, lo que es la conquista, y por último, Israel como nacimiento de un estado monárquico. Y aquí tenemos nuestro punto de quiebre al siguiente periodo histórico que revisaremos en la clase 8. ¿Qué implicó? Que Israel cambiase su forma de gobierno. Ya, entonces ahí tenemos nuestra guía a los siguientes puntos. Ya, avanzo un poquito. Partamos hablando de la necesidad de la ley. ¿Ya? Antes que entren a la tierra prometida,
Dios debe explicarle los términos y condiciones para convertirse en su pueblo. Y aquí tenemos una especie de nexo, conexión. Hasta ahora teníamos la promesa que Dios hace a Abraham y que es la que va cumpliéndose, pero esta es una generación distinta, es una generación que ya no tiene el conocimiento de los patriarcas, ya no tiene esa misma línea. Por lo cual Dios tiene que dar un paso más allá y generar un compromiso con su pueblo, generar una identidad concreta. Israel, como dice el segundo punto, debe aprender a relacionarse con Dios y deben vivir de acuerdo a esas condiciones. Y esta palabra es clave, aprender a relacionarse con Él, el cómo. Listo, soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo llevamos eso a cabo? ¿De qué manera? ¿Con qué estrategia? Y eso es lo que nos lleva a la necesidad de tener una ley, un punto de referencia, un reglamento al final de cuentas. Si alguien puede buscarme rápidamente Éxodo 6:7 para dejar clara esta idea del pueblo. Éxodo 6:7. El primero que lo encuentre, por favor, que lo lea. Amén. Dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ya, perfecto. Su Dios, soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Nuevamente, tenemos ya esta conexión de esta vinculación. Yo ya no soy un Dios extraño para ustedes, ese Dios que olvidaron en el transcurso de su estancia en Egipto. No, soy su Dios y lo vamos a dejar clarito. Entonces, para eso la ley se hace necesaria. Hay que tener este acercamiento o esta estrategia o método para poder conocerlo, para poder ser parte del pueblo. Ahora, dicho en palabras muy sencillas, ¿qué es la ley? Es un edicto, es un estatuto, es un mandamiento, es una ordenanza, es un precepto, ya a nivel de definición general, lo que significa ley. Ahora, en la Biblia también tiene que ver con este conjunto de principios o normas de conducta que están regidos o que rigen a este pueblo. El término usual que se usa es Torá, que viene la Torá, cuando uno lo escucha actualmente, viene exactamente de la misma palabra que significa instrucción, ¿ya? Una voluntad revelada por Dios. La idea de que son instruidos, de que es una guía de conducta. Y en el Pentateuco específicamente encontramos 613 preceptos, leyes y ordenanzas, lo que se conoce como la mitzvah. También una palabra que seguramente usted habrá escuchado en algún relato judío, ¿ya? Entonces, hacer un poquito esta diferencia. Tenemos los 10 mandamientos como lo que nuestra mente lo relacionamos con la ley, pero no es la ley, es una parte misma de la ley. Si tomamos toda la mitzvah, tenemos sobre 600 mandamientos u órdenes. Y eso también nos da a entender porque siempre se ha hablado de que la ley hebrea es tan completa para su época. Si uno la compara con otros pueblos, la ley hebrea es muy completa. No solo por la cantidad de preceptos, sino por lo que abarcan estos preceptos. Si haga el ejercicio, o sea, no tiene que leerlo directamente en la Biblia, uno puede buscar la mitzvah y vas a encontrar todos los preceptos y te vas a dar cuenta de que son muy amplios. Desde aspectos rituales, sacerdotales, de la vida cotidiana, leyes respecto a justicia, a inmigración, a cuidados personales, al trato de las viudas, de los huérfanos. O sea, es muy completa nuevamente. Si yo la comparo con otros modelos de la época, no tiene nada que envidiarle a grandes imperios. Y nuevamente, esto con el objetivo que Dios tenía, y vuelvo acá, de que Israel aprendiese a cómo relacionarse y a vivir con Dios. O sea, te lo puso más claro imposible. Ahora, para hacer un poquito de reflexión de este punto, quiero detenerme en el Salmo 19 del 7 al 11, que está proyectado en el PowerPoint, así que lo pueden ver de ahí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la de que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande salvación. Si aquí nos ponemos a desglosar un poquito, no solo con el relato poético y el valor que se le da, sino las características propias de la ley. Perfecta, recta, pura. Uy, me dejó. El bostezo ya media hora con el bostezo botía. Listo, no voy a acumular más el bostezo. Que bostezarlo nomás. Ya, como les decía, perfecta, recta, pura, limpia. Y no solamente hablan del texto, sino del efecto que genera el texto. Que la ley no es ley porque sí, la ley es ley también porque afecta la vida de las personas. Y fíjense que cuando, por ejemplo, habla de la característica de la ley, siempre te habla al ladito del efecto de la ley. Su característica es perfecta, pero tiene un efecto en la persona, convierte el alma. La ley es fiel, pero al mismo tiempo tiene un efecto en la persona, lo va haciendo sabio. Nuevamente, vamos a ir encontrando que la ley no solo es perfecta en su contenido y en su forma, sino que también en lo que produce en la persona. Lo que la ley intentaba hacer en Israel no era solamente decirle qué es lo que tenían que hacer, sino que era transformar su carácter para que fuese el carácter de la nación de Dios. Y de hecho, el precepto o una ley en general, un sistema legal en un pueblo, también busca ser el reflejo de ese pueblo. Y aquí no me voy a meter en un tema político, ni de posturas políticas, ni nada, pero por ejemplo, el debate constitucional chileno, sea cual sea el resultado de esa mutación que están haciendo, sea cual sea el resultado, va a ser un reflejo de lo que este periodo quiere, de lo que este periodo quiere reflejar en su historia, por ende en su Carta Magna. Y eso ya es algo potente, porque estamos describiendo cómo va a ser el corazón de un país. Y cuando uno analiza la ley en función de ese precepto, lo que básicamente es el corazón de Dios, está reflejado en esto: justicia, misericordia, pureza. Si hay una cosa que la ley marca mucho, es la pureza. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo fuese puro, apartado. Ahora, si analizamos ciertos aspectos de la ley, un segundo, déjenme ver acá. El de acá, el de recién, 19, 119. Ah, ya, perdón, me lo corrijo al tiro, gracias. No, está bien. El Es, Salmo 19. Sí, es 19. las enseñanzas del Señor son perfectas, revivan el alma. Salmo 19 está bien el texto. Los decretos del Señor son confiables. Sí, está bien. ¿Sí? Hoy están sacando sus Biblias, tenemos competencia. ¿Quién diría? Ahí, Sí, no, ahí, que ya, ahí me dicen, Que pero ahí, parece que está en el 119. Me falla la memoria de repente. a ver, no, está bien el Salmo 19, 7 al 11. Sí. El que en el 119 también habla de la Biblia, de la palabra de Dios. claro, de ser un alcance. En el 119, 105 también habla de la ¿Eso palabra. mismo? No, no es la misma, no es lo mismo. Falló la memoria, Patricia. No, pero está bien. No, que falla, hermano, uno ya hace mucho. Así que tranquila. A ver, ahora, yo creo que a todos no se nos va a olvidar que ahí en el 19 tenemos uno y en el 119 tenemos otro. Ahí tenemos ahí para jugar con eso. Ya, vamos a avanzar un poquito más. Yo creo que 5 para la. Sí, unos minutos. Pasemos últimas láminas y hacemos pausita. Ya. Ok, hablando entonces de lo que es la ley o su importancia, quiero que hablemos en 3 niveles.
Sí, no, dos niveles, estructuralmente y culturalmente. Ya vamos a hacer una diferencia. Estructuralmente, la ley servía como instrumento legal, obviamente. Hay que determinar lo que es correcto, lo que es moral, inmoral, lo que es legal e ilegal. Es un imperativo, también funciona como orden. Listo, ustedes deben hacer esto. Funciona también como un método de arrepentimiento y perdón, porque por una parte me servía para poder ir ante el Señor y pedir perdón ante una falta. También es un instrumento para desarrollar cualidades básicas. Por eso les decía la moralidad alta de esta ley. Quería que el pueblo fuese puro, fuese recto, fuese lo más correcto posible. Entonces ahí también teníamos una dirección. Quiero que ustedes sean de esta forma. Por eso digo que el espíritu de la ley marca mucho el corazón del pueblo, de cualquiera sea el pueblo. Y si no se respeta, algo está pasando. No estamos transmitiendo el corazón de la ley por medio de nuestro testimonio, o la ley no está representando lo que está pasando con el pueblo. También es un instrumento de gracia, fe y amor, porque a pesar de ser imperfecta, y eso después lo vemos en el... Muy cuidado de los micrófonos, y a pesar de que eso después lo vemos en el Nuevo Testamento con Cristo, pero la ley cumple un rol, y un rol importantísimo, que es mostrar ese camino, ese inicio, ese sentido. Y de hecho, y como eso lo vemos reflejado en Deuteronomio, en los capítulos 7 y 28, te hace bastante relevancia respecto a que hacerle caso a la ley, su observancia se dice, o sea, seguirla, marcaba la diferencia entre bendición y maldición. Y como lo discutimos en su momento, no sé si fue en esta o en otra asignatura, creo que fue en otra, más allá de que la ley está en un contexto judío y que a nosotros como creyentes se nos saca el peso de la ley, no es mala. Y nuevamente, y aquí lo digo muy sinceramente, no es mala. De hecho, para usted probablemente va a ser, pero no para usted, para todos va a ser un punto de referencia más que interesante respecto a nuestras actitudes, respecto a nuestras acciones. Y de hecho, la enseñanza de Cristo no va en contra de la ley, nuevamente no va. Y ahí es donde vemos a la Biblia como un solo texto, como un texto progresivo. Como a veces se nos quiere decir otra cosa, no es otra cosa. Lo que Cristo enseña no va en contra de la ley. Y eso queda más que claro. Ahora, si nos vamos a la parte cultural de la ley, porque hablamos un poco de la estructura, vamos un poco a la parte cultural. Tiene que ver con comprender la expectativa que Dios tiene para Israel. ¿Ya? Nuevamente, el reflejo de lo que Dios quiere conformar en su pueblo, cómo los quiere guiar. También vemos algo muy presente, y este es un valor que lo vamos a hablar después de vuelta del break, el valor de la santidad como un valor clave en la ley. Cada sistema legal tiene ciertos valores que están, llamémosle, a la base, la justicia, por ejemplo. Pero en el caso de la ley hebrea, es la santidad ese valor trascendental, ese valor, llamémosle, que recorre toda la ley, que es lo que Dios quería que su pueblo se convirtiese. Y eso, por una parte, se ve en 3 niveles: desarraigo, formación y preparación. Y eso es lo que la ley buscaba formar en el pueblo. Y esto lo voy a explicar con más detalle acá, por eso no lo voy a mencionar mucho. Pero cómo la ley quiere que el pueblo cumpla con esos 3 pasos, recordando la misión del pueblo de ser bendición para otras naciones. O sea, volvamos al eje principal. Si Israel tiene la misión de bendecir y llevar el mensaje a otros lados, la ley también es un método de formación de ellos en este valor trascendental que es la santidad. Dios los forma en esa línea. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué? Porque tiene una misión pendiente. Y nunca olvidándose de ese eje. Ya. Vamos a hacer una pausita. Patricio, Sí. Ah, sí, pregunta, por favor. Patricio, también, o sea, también en términos prácticos era súper necesario que Dios estableciera su ley, porque obviamente Él quería darse a conocer y todos los temas que tú mencionas, pero antes de la ley la gente pecaba
y no eran culpados, o sea, no tenían lineamientos y no sabían cómo Exacto, vivir. La exacto. naturaleza pecaminosa llevaba a las personas a cometer errores tremendos. Llevaba, por ejemplo, los pecados que nosotros podemos ver antes de la ley son terribles. Y la gente no sabía cómo vivir la vida. Nosotros, cuando hablamos un poco de esto en las clases de religión, a los niños les decimos, esto es así. Usted podría jugar un partido de fútbol si es que no tiene reglas, si no tiene las normativas. Dígale a niños pequeños, pasen una pelota y dígale jueguen, pero si usted no tiene el árbitro, no le enseña para qué sirven los arcos. Entonces, en el fondo, era para enseñarles al pueblo a cómo vivir en libertad, porque sin la ley ellos no tenían ningún lineamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Claro. Que ellos se agarraban de cualquier dios, de cualquier cosa que le decían y ellos iban y se equivocaban. Lo que pasó con el becerro de oro, la Exacto. gente hacía sacrificios humanos, se mataban entre familiares, se robaban, era la ley del más fuerte. Entonces era muy importante que Dios estipulara la ley para que le entregara las reglas del juego a las personas. Sí, totalmente. Antes de Mira, eso. y a pesar de que en este punto, bueno, ya tenemos otros imperios con otros sistemas legales, pero como lo habíamos conversado en otras clases, pero bien como dice Amanda, este lineamiento no solamente era para mantenerlo, voy a decirlo así, con reglas claras, sino que era para diferenciarlos. Porque en ese punto ya teníamos, ya sea por los cananeos, los egipcios, entre otros pueblos de la época, ya teníamos diferentes mecanismos legales. Pero ustedes son distintos, ustedes son diferentes, ustedes son mi pueblo, ustedes tienen sus propias reglas del juego. Por eso les decía, el lineamiento de ellos va con la palabra de la santidad y la pureza muy marcada, como un sello. Y obviamente la ley que los pone en regla para cumplir el mandato de Dios. Pero me encantó el ejemplo del fútbol, eso te voy a robar. Está maravilloso el ejemplo. Para niños pequeños lo encuentro genial. Y en el chiste, anda, juega una pichanga sin reglas, pues, un desastre. No, pero eso, te robo el ejemplo. Gracias, Amanda, ahí por el complemento, está súper bueno. ¿Otro comentario, pregunta antes de que pasemos a break? ¿No? Pareciese que no. Ya, estimados, yo tengo las 10. Ah, sí, de hecho, mira, vamos a complementar eso en un rato, Constanza, pero justamente es la ley lo que hace que el pueblo se convierta en una nación como tal, porque ya tienen todo un sistema legal que los ampara. Pero sí, eso lo vamos a complementar, pero tienes toda la razón con lo que estás planteando. Ya, ok, entonces vamos a break. 12 minutos para que empecemos a las 10:15 clavados. 12 minutos, 10:15 empezamos clavados y ya. Aprovechen, descansamos un poquito, bañito, todo. Y volvemos para que terminemos ojalá a las 11 de corrida. Hasta donde lleguemos, nos vamos a ir de lleno. Ya. Para despertar. Yo no funciono los sábados de la mañana, usted lo sabe. Yo lo he dejado. Este es un sacrificio, hermano. Usted no sabe lo que sufro. No, no sufro por usted, sufro por esto. Así que pare de burlarse y entienda mi dolor. Ya, nos vemos entonces, hermano amado, en un rato más. 10:15 comencemos, así que ahí calculamos. Reanuda, ya, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, hermano amado, habíamos estado hablando de la ley, ya como le habíamos dicho hace un rato. La habíamos visto desde el punto de vista tanto en su estructura, como les decía, y desde el punto de vista cultural. Y nos habíamos quedado con tres conceptos que los iba a explicar ahora, dije, que tienen que ver con la expectativa del desarraigo, formación y preparación. Y aquí me voy a este lado. ¿Por qué son tan importantes estos conceptos como un objetivo de la ley? Por una parte, el desarraigo, que se encuentra arribita. Israel debía desarraigar toda costumbre adquirida de otras culturas, especialmente en el ámbito religioso. Nuevamente, sacar de raíz. Ya, ahí va la palabra, sacar de raíz de golpe, quitar todo. Em, Mira, no vamos a leer todos los versículos, pero para que queden a mano, especialmente la parte de Levítico, cuando te habla respecto a las leyes religiosas, ahí te da un poco esta explicación de la necesidad del por qué había que sacar todo. Así que lo voy a dejar ahí netamente porque si no va a ser muy extenso, pero para que después lo puedan ir chequeando. En segundo lugar, lo que es la formación.
Israel debía aprender a relacionarse con Dios, a adorarlo y vivir en santidad como su pueblo apartado. Ya luego de que sacas, desarraigas, tienes que comenzar a formar carácter, formar esa mentalidad de un pueblo santo, de un pueblo de Dios. Y luego, en tercer lugar, teníamos la preparación. Israel debía estar preparado a la hora de tomar la tierra prometida para no sucumbir a las costumbres cananeas. Nuevamente, tenemos un tercer factor que ya no solo formar en su carácter, sino formarlos como una nación dispuesta a cumplir la tarea que Dios le había dicho, que era tomar la tierra prometida. O sea, desarraigarse de lo pagano, formarlos en su relación con Dios y prepararlos para la misión que se les venía en tiempo próximo. O sea, la ley no era simplemente los preceptos legales porque sí, tenían todo un objetivo un poquito más a lo posterior, pensando en el futuro. Ahora, otro punto que lo habíamos hablado hace un rato y que también lo debo mencionar a nivel cultural tiene que ver con el valor de la santidad. Como les dije, la santidad está presente como un valor central en la ley. No tanto como una palabra, sino como un valor que tú lo ves reflejado en los actos rituales, en las leyes, en todo lo que implica el quehacer hasta diario del pueblo. Desde la perspectiva bíblica, la idea de la santidad es una cualidad absoluta y fundamental, tanto de Dios y de su espíritu. Nuevamente, la esencia de Dios es santa. Además, es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Un creyente tendría que tener como reflejo la santidad. Y es un atributo de ciertos lugares, fechas, acciones. En el mundo antiguo, una de las cosas que buscó destacar, o sea, que hizo que Israel destacase, era este valor. No tanto la santidad como la vemos hoy, sino la santidad en su rito mismo, en su día a día. Entender que la ley planteaba de que nuestro quehacer diario estaba relacionado con la santidad. Imagínense acá, sería muy distinto. Imagínense, por ejemplo, nosotros en la iglesia, que hay muchas veces que, por ejemplo, vemos niños corriendo, jugando, cosas que, o sea, para mí no, o sea, para mí no es mala, voy a volver a ese punto, eh, pero olvídate hacer eso, en la iglesia de la iglesia, era pureza, era santidad, entonces había un trato distinto hacia los lugares, hacia los ritos, hacia las acciones. Ahora, si nos vamos al término santidad, y esto lo expliqué el año pasado, esto está, de hecho, más bien que sí, textual del año pasado, tiene que ver con el concepto del kadosh, que significa algo puro, físico y ritualmente, y especialmente puro en lo espiritual. Nuevamente puro, sin mancha, sin ningún tipo de contaminación. Y en ocasiones también se le traduce como separado, puesto aparte o consagrado. En el Nuevo Testamento el término es distinto, se utiliza el término agios, que tiene que ver con la idea de algo separado, consagrado, puesto aparte y principalmente puro. O sea, dos palabras que aunque son distintas apuntan exactamente lo mismo. De hecho, la idea de santidad es una de las ideas más presentes en la Biblia. Nuevamente aquí esto no es algo específico del Nuevo Testamento del Antiguo, es una idea que la ves a través de. Resumiendo, la ley proporciona normas morales, proporciona ley. Esto es lo bueno, esto es lo malo. Enseñar a la humanidad su pecado es un reflejo. Para Dios esto es malo. Lo refleja la ley. Debe reflejarse en tu carácter. Comprender las expectativas de Dios. ¿Qué quiere Dios para con su pueblo? ¿Qué quiere que haga en este momento? ¿Para qué lo estamos preparando? Y por último, demostrar la santidad de Dios como un reflejo del mismo. La ley es un reflejo de cómo es el Dios de su pueblo. Como después lo veremos en los cananeos, por ejemplo, y en otros casos, cómo las actitudes de los dioses son un reflejo de su pueblo. Vamos con un caso más conocido, en Grecia. Los dioses eran imperfectos, eran humanos, eran extremadamente, se jugaban chuecos mucho desde la sensualidad también, desde la humanidad misma, desde los defectos humanos, perdón, y es igual un reflejo de la sociedad hebrea, de la sociedad griega, que
que a pesar de tener muchos avances en lo político, en la filosofía, su carácter estaba harto podrido, que de hecho fue una de las grandes caídas del Imperio griego, que su carácter y su moralidad se fue terminó yendo por el caño, ni hablemos de los romanos. Entonces, la ley también tenía que demostrar que el carácter de Dios era un carácter distinto al de otros dioses, lo que querían, lo que apuntaban, lo que buscaban lograr. Ahora, si nos vamos un poquito más allá que nos encontramos, yo les decía hace un rato, dentro del problema que fue el paso de la esclavitud de Egipto, la pérdida de la identidad. Aquí, tanto la ley y especialmente la santidad como este valor o virtud que es transversal, también se presenta como un símbolo de identidad. Hablábamos de la cultura, hablábamos de las pérdidas de cultura en ciertos procesos. Acá lo que Dios también está haciendo es reconstruir la identidad de su pueblo, reconstruirla nuevamente desde un valor trascendente, que es la santidad. Esto buscaba lograr que la nación hebrea se convirtiese en un modelo para otros pueblos, tanto una influencia moral en lo que es bueno, lo que es malo, y cultural respecto a las acciones, a las prácticas, que es algo que nosotros vemos también en el día a día, uno como cristiano. Cuando uno convive con muchas personas que no son creyentes por el trabajo, por a veces cosas, más de alguna te pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué se comporta? ¿Por qué se dice? ¿Por qué actúa de tal forma? Porque de una u otra forma, tú estás en esta lucha de convertirte o no en un modelo. Nos pasa en los trabajos, nos pasa con nuestra familia, nos pasa en nuestros barrios, etc. Incluso en la misma iglesia. Y mira que es importante esto. Muchas veces, hermanos amados, cuando llega gente nueva a la congregación, ya, que por ese motivo nunca haya estado en una iglesia, no conoce, ellos también van a ser muy bendecidos con modelos que sean saludables. Ellos van a ver familias, van a ver actitudes, van a ver prácticas que al ser nuevos todavía no las van a entender en su plenitud, eh, pero esas prácticas son ejemplos para ellos. Un ejemplo súper tonto. Si yo soy nuevo en una iglesia y veo que las familias comienzan a irse apenas termine el culto sin despedirse de nadie, estoy dando una señal, estoy mostrando un modelo de cristiano específico. Entonces, que la santidad fuese el símbolo de la identidad del pueblo hebreo también es una forma en que Dios quería hacer, quiero mostrar a los demás que ustedes son apartados, que ustedes son puros. E insisto, si comparamos cómo eran las naciones, la conformación de los dioses, las características de estos dioses, claro que era difícil ser santo, y dos, iba a marcar un precedente más que interesante. Y por último, a la hora de trabajar con la santidad, extendemos el plan de redención, porque la nación de Israel comienza a ser ejemplo, comienza a tener un alcance distinto y una influencia distinta para con las demás naciones. Ahora, lo que yo les explicaba recién, ¿por qué era tan importante que el pueblo fuese santo, fuese puro? Especialmente en el contexto religioso, en el contexto ritual. ¿Por qué? Porque hay que entender nuevamente el contexto religioso de la época, que es este Israel en medio de las naciones. Por una parte, tenemos un politeísmo religioso, y hay el politeísmo ya te marca una diferencia clave. Tenemos infanticidios, de hecho los cananeos hacían mucho infanticidio también como un rito de sacrificio. La homosexualidad y zoofilia, como veremos en algún momento, hay ciertos pueblos que tienen o permitían dentro de sus rituales también cualquiera de las dos prácticas, y estaban permitidas como una práctica ritual, religiosa, sagrada en algunos casos. La condición desmejorada de la mujer, y aquí, para que no entremos con el discurso machista feminista, es cierto, si yo comparo el rol de la mujer de hoy al rol de la mujer de hace más de un milenio atrás, claro que es distinto, muy distinto. Pero si yo comparo al Israel de este punto, perdón, oh, ven, hermano, campaña que el pastor nunca ponga clase un sábado en la mañana.
Ya no funciona, hermano. Más bien de la noche para jugar Pokémon con los chinos, no es para dormir. Ya. Aparte creo que mi hermana además está tomando desayuno hace rato y me tiene tentado. Y me río un rato ahí de... No, coma nomás, hermana, que estoy bien. No, coma tranquilamente, la estoy molestando. Coma nomás, relájese. Es que tengo esto, hermano, son frutitos secos, entonces voy a guardar. No, no guarde, coma nomás. Ve que ahí me río despierto. Ya, como les decía, entonces, si nos vamos a lo práctico, era necesario que Israel fuese santo para hacer un contraste efectivo en función de esto. El politeísmo, el infanticidio, los sacrificios, las prácticas sexuales, llamémosle lascivas, la condición de la mujer, y ahí me había quedado, que a pesar de que si uno la compara hoy día, obviamente es distinto los casos, pero si yo comparo la mujer hebrea con las mujeres cananeas, por ejemplo, sí tenía un trato muy diferente, muy diferente. De hecho, de que la mujer de hecho, de que la ley, perdón, de que la ley tuviese normativas que la resguardaban en ciertos casos, ya era algo, pero wow, no era un simple objeto, tenía obviamente un respaldo. El abuso hacia los esclavos, hombres, mujeres y niños, lo mismo, la ley también los contemplaba. La prostitución sagrada también como una de las prácticas sexuales muy comunes dentro de la época. O sea, este es nuestro contexto, esto es lo que pasaba alrededor. O sea, Dios, y vuelvo a lo práctico, no solamente te pone la marca encima porque es Dios, sino porque había que hacerlo destacar, había que ser luz en las tinieblas, había que ser la sal de la tierra. E insisto, si nos vamos a nuestro contexto actual, esto perfectamente puede darse, ¿no?, de la misma forma, pero este llamado a ser a la santidad en un mundo que tiene prácticas que no son santas y que tenemos que enfrentarlas de diferentes maneras. Oye, voy a pasar un dato hablando justamente de prácticas actuales. El día de ayer, y por eso en parte me quedé tarde, para que vean que no solamente juego Pokémon con los chinos, no, hay un canal de YouTube que yo sigo, que es el Rincón Apologético, que subió el día de ayer una conferencia sobre el aborto que hace un chico argentino, de apellido Laje. La vi, es bien interesante. Ya, así que si a alguien le interesa, les dejo el enlace si les gusta en el grupo. Dura como 2 horas y media, es larga, pero es bien buena. El loco no es cristiano, es politólogo, pero sí es muy conservador en sus posturas. De hecho, hizo una charla de la perspectiva política del aborto. Y es muy, muy bueno. Paso el dato. Si alguien la quiere revisar, como digo, me piden el enlace o lo buscan ahí en YouTube. Ya. Ahora, parte de estos contextos que hablamos de lo que hace o del ambiente de Medio Oriente respecto a lo religioso, lo encontramos en casos muy puntuales. Em, Mira, no voy a revisar los versículos porque ahí lo que hace es mencionar a los dioses, ahí lo pueden revisar, pero en resumen, dos casos muy puntuales de los cananeos: la figura de Moloch y la figura de Quemos, ambos dioses mencionados en la Biblia. En el caso de Moloch eran reconocidos los sacrificios de niños al fuego. De hecho, hay muchos templos de Moloch en las provincias cananeas. En lugares altos se ponían estos templos. Entonces también podíamos ver reflejada la figura de Moloch. Y por último, la figura de Quemos, Dios nacional de los moabitas, del cual también se hacían, no me acuerdo si infanticidios como tal, pero sí rituales y sacrificios humanos y todo este tema de las conductas sexuales sagradas, que también tú las veías presentes. ¿Ya? Y hay dos ejemplos muy puntuales que aparecen en la Biblia que son mencionados. Déjenme ver el chat un momento. Por semana Patricio, gracias. Mi hermano René me coloca ahí de fuerza. Sí, man, ya no funciona, lo sabe. La mía la gente no entiende eso. Yo requiero mis horas de sueño para funcionar. Y no entendí la otra hermana Constanza. ¿Qué loco? No, no me perdí en esa parte.
me corrige, por favor. O sea, me Del programa explica. de YouTube que estaba hablando de que estaba Ah, bueno el ya. loco. Ese. Mira, cuando cerremos, voy a mandar el enlace. Ya cuando cerremos, me hacen acordar y mientras cerramos la clase, busco rapidito y les mando el enlace al grupo. Dura como 2 horas y media, insisto. Es larga, pero es muy buena. Ya. Ahora sí. Entonces, 2 ejemplos puntuales en la Biblia de lo que hablamos de este contexto religioso de Medio Oriente. Entonces, si comparamos eso con la ley, ya con la ley de Dios, la ley hebrea, fíjense la diferencia. Partimos por el monoteísmo, que ya es clave. Partimos con los valores de la familia, desde la enseñanza de la familia, la estructura de la familia como un valor fundamental. La fidelidad conyugal, que por un lado también era distinto. La protección a la mujer, a la viuda, al huérfano, al pobre y hasta al extranjero. Claro que hay gente que sí, por ejemplo, la ley de los extranjeros, que podía reclamar, no, pero es que la ley hebrea dice que el extranjero debe seguir las normas israelitas, porque si no, entonces se le echa. Oye, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo tan discriminadora la ley? Hermano, si lo comparamos con las leyes de la época, el extranjero era poco menos que un esclavo, era un objeto. Acá le estás dando la oportunidad de ser parte de la comunidad, le estás dando la oportunidad de ser parte de la nación. Pégate el cacho. Entonces, esa diferencia, que aún, insisto, si la vemos bajo los parámetros de hoy en día, obviamente es distinto. Pero si lo comparamos con la época, olvídese. Nuevamente, la ley hebrea sí tiene unas contemplaciones que no se tenían anteriormente. La regulación en la esclavitud, había sistemas de vasallaje, real. Pero hasta eso se incluyen leyes respecto al trato con los vasallos, los esclavos, los trabajadores. Y por último, y aquí nos vamos con el contexto religioso de la prostitución sagrada, lo comparamos con la adoración en santidad. Si mientras que en otras religiones como la cananea, que la vamos a revisar en un rato más, se permite un libertinaje en extremo, en el caso de la nación hebrea, no. De hecho, todo debía ser bajo un contexto santo, porque si no podían haber consecuencias fatales. Entonces, nuevamente, los valores que transmite una ley y otra para el reflejo del pueblo. Dios quería reflejar esto en su nación, en contraste con las que estaban alrededor. Si resulta o no resulta, eso lo iremos analizando en las etapas siguientes. Pero este es el objetivo de la ley, diferenciarse. Este debería ser uno de los objetivos de un creyente en la actualidad, diferenciarse. ¿Ya? Y al final de cuentas, esto es el aspecto cultural que nos interesa. Más allá de los preceptos, de la misma, podríamos ver cada precepto. Pero más que quedarnos con los preceptos, quedémonos en resumen con el valor trascendental que se busca colocar. Ahora, esto lo voy a mencionar muy de pasada, no es tan relevante, ya hablamos mucho de la ley, así que voy a hacer una mención rápida de esta. Los 10 mandamientos, que tienen que ver un poco con este resumen de la ley o con, mira, no sé si voy a hacer un ejemplo muy tirado de las mechas, pero es casi como una mini constitución, siguiendo con el ejemplo que decía hace un rato. Porque también es como la carta magna, y en base a esto es que se desglosan y se crean todos los preceptos de la misma, porque tenemos los 10 mandamientos como esa piedra angular que de ahí nace todo. Bueno, escritos por Dios en 2 tablas de piedra, los primeros 4 que tratan de la relación del ser humano con Dios específicamente, y los siguientes 6 que tratan de las relaciones entre las personas, es como la gran separación. Los 10 mandamientos no constituyen la totalidad de la ley, sino que reflejan los principios morales y espirituales sobre los cuales reposan los preceptos de la misma, la carta fundamental. Ahora, si nos vamos con el significado de los mandamientos, va desde la unicidad, espiritualidad, santidad y soberanía de Dios, los primeros 4 relacionados con Él, mientras que los siguientes 6 tienen que ver con la base de la vida humana entre los pares. Respeto a los representantes de Dios, la vida humana es sagrada, la familia es sagrada, respetar la propiedad de otros, e fíjate, hasta ese detalle llegamos,
la justicia y el control de los deseos de la carne, de la humanidad. Si complementamos esto, es lo que estamos hablando, el decálogo, los 10 mandamientos, son el fundamento, son el fundamento, digo, estudia como constitucional esta base, el cual revela el derecho divino sobre todas las esferas del comportamiento humano. O sea, Dios es Dios en todo. Dios no es Dios solamente en el templo, Dios no es Dios solamente durante el rito. Dios es Dios en todo aspecto, desde lo divino que es referente a Él y los aspectos de la vida humana, llamémosle propia, de lo más cotidiano. No solamente orienta las actividades culticas del culto como tal, sino que regula las relaciones familiares y las responsabilidades sociales. Todo lo que engloba la vida del ser humano. Que insisto, es lo que uno también como cristiano busca. El Señor también no solamente nos regula en lo religioso, en lo oculto, en lo ritual, nos regula también en nuestra vida diaria. Cómo me comporto con mi familia, cómo me comporto con mis amigos, cómo me comporto con extraños en la calle, estando solo, en mi intimidad. Todo eso es regulado también. Y la ley o el decálogo es esa orientación que se nos da para seguir ciertos pasos. En nuestro caso lo entendemos como la palabra completa, la Biblia revelada, pero se apunta a lo mismo. Estas leyes son mucho más que un conjunto pasajero de reglas para un determinado grupo de personas. Han sido reconocidas como universalmente permanentes. Y de hecho, ¿dónde vemos esto? Para que no pensemos que es un chamullo o una invención cristiana. Los modelos legales. Gran parte de los países occidentales y muchos orientales tienen bases legales respecto a muchos aspectos de la ley. El hecho del no matar, el hecho del valor de la justicia, etcétera, tienen mucho que ver con lo que expresó la ley hebrea. Fíjense que hasta en ese punto tenemos influencia, porque podríamos haber seguido otros códigos legales con otros valores éticos y eso haber convertido este continente, por ejemplo, en un continente totalmente distinto. Piensen en el ejemplo de Estados Unidos, que a pesar de que uno puede tener sus opiniones particulares con Estados Unidos, pero piensen en Estados Unidos. Estados Unidos es una nación que, a diferencia de otras partes del mundo, nace como cristiana, como el experimento del cristianismo. Y también Dios lo ha prosperado en gran manera, porque desde su carta magna la palabra está presente. Y eso ahí también marca diferencia. Ya, tercer punto. Y ahora ya, alcanzamos a avanzar un poquito en esto. La cultura cananea. ¿Es necesario hablar de los cananeos? Sí. Al igual como los egipcios en la etapa anterior, los cananeos son probablemente los pueblos o el conjunto de pueblos más presentes en este punto histórico. Y por ende, su cultura también es reflejo de lo que pasa con Israel y nos ayuda a comprender o a entender o complementar más bien lo que podemos encontrar en la palabra. Oye, me están mandando otro mensaje, me tiene estresado. Ya, después tengo que eliminar su mensaje. Oye, pues, para que vean ustedes que yo odio el WhatsApp y eso por razones propias. Espérense, les voy a mostrar. Ah, no, los borré. Por ejemplo, ya en la mañana ya 70 mensajes, 60 y tantos mensajes que van llegando ahí de agoteo. Entonces, lo tengo en vibrador, pero está ahí constantemente vibrando. Ya. Entonces, entendemos acá el tema con los cananeos. Déjeme ir al chat un momento que llegaron los mensajes. Sí, pasa lo mismo en mi hermano Miguel. El tema del teléfono es una cosa que al final estresa un montón. No había visto el comentario de Marisol, perdóname. Sí, mira, qué bueno que hace esa mención. Déjame volver un poquito porque Marisol tiene un punto que hay que tocar. Antes de avanzar, porque yo avanzo en esto y me toca un tema distinto. Marisol dice acá, respecto a estos valores, me imagino esto, estos valores hoy están en cuestionamiento, a punto de ser alterados o eliminados. Sí, yo creo que estamos en un proceso bien complejo en el mundo, no solamente acá en Chile, sino que hablamos en general. Proceso en el sentido de un cuestionamiento total a lo que nos ha construido como sociedad.
es normal que en la historia se hagan estas reflexiones. Ojo, no quiero decir que es un proceso único. Los pueblos pasan sí o sí por este cuestionamiento de sus modelos. Y eso históricamente ha pasado. No es, voy a decirlo así, raro o no es algo que nunca se haya visto. Pero sí también es verdad que en este tiempo, ya sea por los medios de comunicación o por la intensidad que se está viviendo, es algo mucho más agresivo. Y este cuestionamiento ha sido mucho más agresivo y mucho más radical en muchos más ámbitos. Dudo que sean eliminados de golpe, dudo, pero sí creo que van a haber, y de hecho ya están habiendo muchas alteraciones. No solamente desde lo legal, sino desde nuestra concepción de lo que es bueno y malo. Esto yo lo enseñé en ética y lo mencioné, y ayer lo comentaba en la asignatura por el tema que discutíamos. Tenemos que hacer diferencia entre ética y moral, que son dos conceptos diferentes. El concepto de ética, que tiene que ver con reflexionar, ya, la reflexión de lo bueno y lo malo. Todo ser humano tiene ética, aunque hay gente que piensa lo contrario. Todo ser humano posee ética. ¿Por qué razón? Porque todo ser humano reflexiona sobre si hacer algo es bueno o malo, no bajo nuestros mismos criterios. Ahí hay una diferencia, pero lo reflexiona. Em, por ejemplo, cuando hay casos en la televisión de la muerte de un delincuente, uno ve redes sociales, esas publicaciones y va a encontrar mucha gente que está de acuerdo y que básicamente te argumenta de que murió en su propia ley, con sus reglas. Y al final de cuentas, si uno es súper frío para analizarlo, claro, murió en un delito, pero en la forma en la que se analiza el hecho y atribuyendo que ese hecho es bueno, habla de un modelo ético. Y eso ocurre siempre en todo contexto, en toda nación. Luego está el concepto de moral, que es la ley, que es lo concreto, que es lo escrito. En el caso, por ejemplo, de lo que pasa en la actualidad, tenemos un doble proceso. Hay una reflexión moral que es constante, que se hace siempre, y luego hay un cambio moral, hay un cambio de ley, que eso sí va a ser más permanente en el tiempo. O sea, todo lo que está pasando ahora, esta reflexión de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto o no, va a llevar a un cambio de moral. Y por ende, la reflexión está generando cambio en el fundamento de las leyes. Si antes nuestra reflexión, aunque fuese gente secular, estaba inspirada, estaba inspirada en los valores tradicionales, ahora vemos cómo esto va mutando. Entonces, claro, esta realidad que antes parecía tan absoluta respecto a las leyes, sí, gradualmente se va a ir cambiando. Y eso es parte de lo que la Biblia nos dice. Ojo, aquí no estamos hablando de cosas desconocidas, sabemos que esto va a apuntar para ese lado. Tenemos que hacer, como decís, acto de defensa, tenemos que hacer buena defensa de la fe, pero son cosas que van a ir pasando de una forma u otra. Ya, ahora sí. ¿Sí, sí? Profesor, bueno, yo me ponía a pensar en cuanto estamos viendo esto de la ley y recordaba cuando, eh, mm, la- cuando Moisés murió y estaba a cargo José de pasar al pueblo a la tierra prometida, Jordán, no iban a entrar todos, tenía que ser una nueva generación, justamente. eran los más pequeños, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta y me pongo a pensar, en este tiempo hay tanta gente que está muriendo, tanta gente que está muriendo producto de este virus, gente con diferentes, de diferentes naciones, con diferentes valores Ujú. que se están perdiendo, está muriendo. Y hay ahora una nueva generación y para este tiempo están saliendo nuevas leyes, justamente para esta nueva generación que Ujú. va a venir. Entonces yo me ponía a pensar en esto de las leyes y estaban saliendo leyes muy malas para esta nueva generación. Eso. No, sí, totalmente. Bueno, sería meternos en un tema, de hecho, es un análisis cultural, no, está de acuerdo en esta clase, pero es distinto a lo que estamos viendo ahora. Eh, una de las cosas que yo creo que más ha afectado este periodo
digamos, este último año, estamos hablando de los últimos 10, 20 años, tiene que ver con las batallas culturales que se han hecho. La cultura es tan importante que tiene que ver con transformar valores, ¿ya? Transformar valores en cosas que son antes vistas como malas, ahora son vistas como buenas, son vistas como un triunfo. Y ese proceso de transformación cultural es lo que hace factible o posible los cambios éticos y morales. Si no hubiese habido un cambio cultural, no estaríamos hablando de cambios legales. Y eso quiero dejarlo muy claro. La cultura afecta nuestra reflexión ética, claramente. Si yo desde pequeño formo a los niños en cierta dirección, obviamente ellos van a tener un pensamiento amoldado a lo que yo quise formar. Que ojo, eso ocurre siempre. Pero si eso como sociedad lo alineamos con conceptos que no son bíblicos, que no son respetuosos a la palabra de Dios, a lo que hablamos de la santidad, etc., obviamente la generación va a tener una visión muy distinta. ¿Ya? Y eso, hermanos amados, sí es un tema de reflexión sobre este curso, justamente la importancia de la batalla cultural que se está dando. Piensen los que tienen hijos adolescentes o más pequeños, lo que ven sus hijos y los mensajes que están atrás de lo que ven sus hijos. ¿Ya? Los mensajes que están atrás de lo que sus hijos consumen. Piénsenlo a nivel de medios masivos, qué es lo que dicen los medios sobre ciertos temas, sobre qué se hace burla, sobre qué se hace noticia, qué es lo que se normaliza, lo que no se normaliza. Mira, aquí me voy a meter en un tema, como se dice, la pata de los caballos en mi profesión. Como psicólogo, por ejemplo, nosotros conocemos los trastornos de disformia de género, que es un trastorno, llamémosle así, documentado. Pero si yo hablo de dismorfia de género, ahora me van a funar medio Chile por acosador. No por homofóbico, por acosar a los grupos minoritarios, por ejemplo. Ahí va la palabra. Pero existe un trastorno de dismorfia de género. Pero sin embargo, la cultura ha ido cambiando un lenguaje, ha ido cambiando una construcción sobre algo que antes se había documentado de una forma y ahora como que no se atribuye de la misma forma. Eso pasa, por ejemplo, con la visión de Dios. Antes tal vez podíamos tener gente que no es cristiana, pero que era respetuosa de la fe de las personas. Ahora es mucho más complicado verlo, porque también hay una construcción cultural distinta. Ahora, ojo, también la iglesia nos ha ayudado mucho en ciertos aspectos. Entonces, esta batalla cultural respecto a valores, a prácticas, respecto a diferentes situaciones que se vienen a diario. Israel, con esto, voy a decirlo conectándome con la materia, estaba haciendo una batalla cultural, su cultura contra todo lo que estaba alrededor, y mostrando valores muy tajantes y muy distintos. ¿Para qué? Para marcar la diferencia. Ya. Ya, déjame introducir esta parte porque ya no voy a alcanzar a avanzar tanto, pero dejar de introducir esta parte de la clase. Ya, como les decía, cultura cananea, si revisamos antes los egipcios, revisaremos los cananeos ahora, que son las culturas más predominantes de la época y las que son más relevantes para el contexto en que estamos trabajando. Ahora, cuidado con los micrófonos. Los cananeos vivían en Palestina antes de la llegada de los israelitas. Eran los habitantes, no decir originarios, pero eran los que estaban ya instalados en ese momento. Voy a buscar el micrófono, perdón. Ya, ahí lo encontré. Ahí está. Vivían en Palestina desde antes, nuevamente. Ellos eran los habitantes establecidos. Fue el escenario de la revelación de Dios y por ende
siempre ha sido parte de la historia general de la Biblia. Hemos hablado de la fértil media luna un montón de veces. Y hemos hablado de cómo ese territorio físicamente hablando ha sido importante desde el comienzo de los tiempos y va a seguir siendo importante hasta el final de los tiempos. Entonces, ese escenario, que es la tierra escogida, que para la nación de Dios ya tenía un valor distinto, también era el lugar donde habitaban los cananeos y diversos pueblos de Medio Oriente. En los tiempos de Josué, el sector era conocido como Filistea o la tierra de los filisteos, entendiendo que habían otros habitantes ahí. Se le llama también Canaán, pues su pueblo original eran descendientes de Canaán, nieto de Noé. De ahí venía un poco este nombre puntual o atribución que se le da. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que significa Canaán? Todavía es un debate, ¿ya? Porque hay por lo menos dos grandes líneas de cómo se interpreta el nombre de Canaán. La primera, que podríamos decir que es la más ligada a la idea bíblica, tiene que ver con el vocablo, con una palabra del verbo, y esto no lo puedo pronunciar porque no tiene vocales, pero es KNC, como que en árabe podría llegar a significar inclinarse, ser servil. Mientras que en hebreo esa expresión de KNC se atribuye a la idea de estar subyugado, humillarse a sí mismo, casi como un esclavo, que no es muy distinto a lo que veíamos en el significado árabe, la servidumbre. ¿Ya? Ahora, también hay otros significados que la atribuyen como tierras bajas, como otra forma de interpretar Canaán. Y esto igual podría relacionarse con lo que encontramos en Génesis 9:25. Si alguien me lo puede buscar rápidamente, Génesis 9:25. Rapidito. Dice, entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito seas Canaán, que seas el más inferior de los siervos para con sus familiares. Y ahí, desde esta perspectiva de explicación se nos da a entender de dónde viene esta idea del nombre de Canaán, desde lo que se le dice respecto a su rol como siervo, como servidumbre, como que iba a estar por debajo. Y se fijan bien tanto la vinculación con la idea de servidumbre, vasallaje y humillación, también tiene que ver con lo que nos dice en Génesis 9:25, la idea de las tierras bajas. Ahí tenemos por un lado una interpretación del nombre de Canaán desde lo bíblico. Ahora, también los mesopotámicos le dan otro tipo de significado, que es con la palabra Kinahu. Está acá abajo, Kinahu. ¿Ya? Que es algo totalmente distinto, que tiene que ver con la idea de una púrpura rojiza, ya que es como un color. Y este color se refiere específicamente a un tipo de caracol, que es de esto que ustedes ven en la foto. ¿Ya? Que segrega una tintura púrpura en particular. Ahora, ¿por qué era tan relevante esa tintura púrpura? Porque tenía relación con uno de los productos que más comercializaban en Canaán, que eran telas o tejidos relacionados con ese color. Esa es la explicación más bien tradicional, no tradicional, pero más secular, perdón, que se le da al término Canaán. Ahora, ¿puede tener un poco de ambos? No lo descarto. Que una parte tenga un origen más bien semítico relacionado con sus vocablos originales, y que por otra parte otros pueblos los conociesen, hoy son los cananeos, son los púrpuras, que los fueran relacionando con otro concepto. Eso puede llegar a pasar. Hay veces que las palabras, aunque tengan un significado original, se deforman en el tiempo o se le atribuye a otras cosas. Y un ejemplo divertido, y con esto terminamos, ya vamos hablando de la clase. Yo les conté el origen de la palabra flight, ¿verdad? ¿Se los conté en algún momento? No. Ya, lo cuento rapidito y para que entiendan el tema de cómo se forman los nombres. La palabra flight, si uno la escucha ahora en Chile, es un término chileno, uno dice chileno, ¿ya? Que tiene que ver muchas veces con un grupo socioeconómico, con ciertos valores, con ciertas prácticas y costumbres. ¿Ya? Para intentar definir flight como se entiende en Chile. Un grupo socioeconómico de estatus bajos, más o menos, con un nivel de cultura muchas veces menor, bla, 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 bla.
Pero originalmente la palabra flight no es chilena. O sea, es chilena, pero no tiene un origen chileno. Quiere decir eso. Originalmente en Estados Unidos, en la época de los finales de los 80, principios de los 90, aparece la figura de Michael Jordan, mejor deportista del milenio. Michael Jordan, mejor deportista del siglo XX. Michael Jordan es seco. Sequísimo Michael Jordan. Y obviamente su fama explotó a niveles internacionales. El tipo era famoso a niveles que nadie comprende. Y aparte de eso, llevó el básquetbol como un deporte exclusivo de los Estados Unidos a un deporte mundial. Bueno, el asunto es que Michael Jordan en ese periodo de máxima popularidad, como pasa con muchos deportistas, tenía productos asociados a su marca Michael Jordan. O sea, él era rostro de muchos productos. Pelotas, poleras, películas, era el rostro de todo. Y de hecho Nike, la empresa de las zapatillas, también hizo un producto obviamente relacionado con Michael Jordan, que de hecho eran las Jordan Air, los aires de Jordan, que eran unas zapatillas que eran para jugar básquetbol, unas zapatillas preciosas. Los Air Jordan. Y el tema que los Air Jordan zapatillas se hicieron muy populares en los barrios de estratos bajos en Estados Unidos, porque Michael Jordan tiene un origen súper humilde. Entonces se hizo muy popular en barrios negros, en barrios de condiciones sociales muy bajas. Y después las Air Jordan se fueron haciendo famosas en otras partes del mundo, porque eran de Michael Jordan, entonces todos querían tener la suya. Se hizo parte de la cultura del básquetbol y la cultura de los barrios. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué tiene que ver toda la explicación que di con los flights? El lema de la zapatilla en esa época, ya digamos el eslogan, era tecnología para volar. Como el eslogan de la marca. Las Air Jordan, tecnología para volar. ¿Y eso cómo se leía en inglés? Fly Tech. ¿Ya? Fly Tech. Que se terminó chilenizando. Porque el chileno no habla inglés. Entonces, como uno canta chamullado inglés, es lo mismo. Y terminó de Fly Tech a Flight, que fue una palabra que comenzó a usarse, comenzó a masificarse y terminó transformándose a un concepto chileno. Entonces, cuando uno habla de cómo los orígenes de un pueblo tienen que ver con muchas posibles explicaciones, no es que una descarta a la otra, sino que se van entremezclando por las diferentes relaciones que se tienen con ese mismo pueblo. Obviamente, considerando el origen bíblico, los cananeos tienen toda esta explicación relacionada con la idea del servidumbre del vasallaje que está dentro del texto de bíblico. O sea, ya se les conocía desde esta línea. Pero eso no quiere decir que los mesopotámicos conocieran esta historia. Los mesopotámicos no tenían nada que conocer de esto. Ellos los conocían en su rol de comerciantes. Ellos los conocían como los púrpuras. Ellos los conocían como los cananeos de los caracolitos, los cananeos de las telas, los cananeos del comercio. Entonces, mientras el significado, digámosle, más temprano tiene que ver con el concepto del vasallaje, de la servidumbre, el vínculo que tuvieron con otras naciones fue marcando otro tipo de definición de su nombre. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que muchas veces a nivel histórico, un origen de un nombre no tiene una sola explicación y aparte de eso no tiene un solo significado para un mismo pueblo. No sé si se entiende. ¿Y por qué voy con todo eso? Porque vamos a encontrar muchas veces que estas naciones tempranas tienen diferentes orígenes, o sí, diferentes orígenes en sus nombres, y uno no descarta el otro, son los diferentes vínculos que se puedan armando entre diferentes culturas con diferentes momentos de la historia o con otros pueblos distintos. Ya. Entonces, cerramos, porque ya me pasé el tiempo. Próxima semana le damos de lleno el tema de los cananeos, deberíamos terminarlo y dejar lista la clase 7. Para, ojalá la otra semana, o más tarde la subsiguiente, ya estamos empezando de lleno con el periodo de la monarquía. Hay que hacer la meta. Ojalá
de aquí a terminar junio, terminamos con lo que es monarquía, y de julio en adelante nos vayamos de lleno con el Nuevo Testamento. Sería lo ideal. ¿Ya? Perfecto. Comentarios. Respecto al tema del origen de los cananitas, según el relato bíblico, que viene de los hijos de Noé, de Cam, en el mismo capítulo que tú hacías leer, en el nuevo, El está 9. ese episodio, en el 9, perdón, está el relato cuando Cam descubre la desnudez de su padre, Sí. y Noé y va y se burla con los hermanos, y los hermanos lo cubren, y cuando Noé despierta de su caña, maldice al hijo de Cam, que era Canaán, Ujú. y le dice, tú serás el siervo de todos. Y después cuando habla del linaje de Canaán, habla de Can, de ahí viene el reino de Babilonia, el Nínive, Filisteo, Sodoma y Gomorra, que fueron todos estos pueblos que después tienen tremendos problemas porque se apartaron de Dios. Así que igual interesante leer esa Génesis 9. Sí, porque ahí Completo ese tenemos esa explicación. Ya. No, pero bien, hermano, como les digo, todo esto que estamos trabajando en esta asignatura es mucho completo. Es completo. Encontramos muchos ratos en la Biblia, como el de Génesis 9, que van a ir dándonos más pistas y elementos. Aquí lo que hacemos es complementar desde la historia cultural de la época, cómo se puede relacionar el relato bíblico con lo que ya conocemos. Y aquí nos estamos dando cuenta de detallitos como los que menciona Amanda, los que yo les mencionaba hoy día respecto a la relación con los mesopotámicos y el tema del comercio, y también cómo el pueblo cananeo se fue constituyendo. Ya. Entonces, quedamos hasta aquí. Oramos para ir terminando. Si mi pastora María anda por ahí y puede orar, que no la escuché hoy día, así que quiero escucharla que ore para ir terminando. Amén. Sí, Ya. sí, estuve acá. No, sí sé, Sí, sí, estuve. le digo. Amén. ¿Oramos? Amado Dios y buen Dios de gloria, adoramos tu nombre, Señor, agradeciendo, Padre amado, en este día tu bendición. El poder aprender cada día más de tu palabra, Señor, es maravilloso. Llena nuestras vidas, Señor. Por eso te alabamos, Padre, en esta hora. Y agradecemos, Señor, esta tremenda oportunidad, Señor amado, que tú nos permites tener. Bendecimos a nuestro profesor, Señor, seas tú llenándolo cada día más de tu gracia, Padre. A cada uno de nosotros, sus alumnos, Señor, cada día, Señor, más inteligencia, dando más conocimiento, Padre. Y todo esto, Señor, sea para la gloria tuya, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ya, estimados, entonces nos vemos. Iré subiendo la clase durante la jornada de YouTube, como ustedes saben, así que para que estén atentos, y les voy a mandar también durante el día el correíto con la clase 7, que es la que empezamos a ver hoy día. ¿Ya? Eso. Bendición, que les vaya bien, cuídense mucho. Chao. Bendiciones, hermano.